Fue un año que no solo marcó a México, sino que lo transformó y sacudió con acontecimientos que siguen estando presentes en el ánimo colectivo. Hoy una conversación de controversia con el prestigioso politólogo y escritor Alfonso Zárate acerca de su nuevo libro, La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. En contraste, dos tipos sin cuidado, visitamos un nuevo espacio cultural ubicado en pleno corazón de Coyoacán. El Centro de Artes Vivas en el icónico barrio de Santa Catarina. También esta noche noticias que no cambiarán la historia con la luminosa labor que desarrolla el colectivo artístico español Luz Interruptus. En particular, su propuesta literaria contra tráfico, calles y avenidas para autos convertidas en ríos de libros. Buenas noches, bienvenidos como todas las semanas a este espacio. Gracias por estar hoy de nueva cuenta con nosotros. Muy buenas noches, Ricardo. Querido Sergio, muy buenas noches. Y también, por supuesto, gracias a ustedes por estar aquí con el gusto de compartir una nueva emisión de nuestro programa, la número 226. Óyeme. Se acumulan, Ricardo, así que no le cambie, que ya estamos de vuelta. México amaneció en el 94 con la noticia del alzamiento armado del Ejército Zapatista en Chiapas. Ese mismo día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los hombres de negocios Alfredo Harp Elú y Ángel Lozada Moreno son secuestrados y en marzo es asesinado, ejecutado en Tijuana Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. Meses después sería ejecutado José Francisco Ruiz Massieu, quien encabezaría a los legisladores del PRI, en ese entonces el partido hegemónico en la Cámara de Diputados. Y en medio de esta vorágine de acontecimientos surge el Grupo San Ángel, una iniciativa plural y ciudadana que pugnaba por un nuevo México y apostaba por el avance democrático del país. Alfonso Zárate es politólogo, escritor también, y yo quiero agradecerte, Alfonso, hace mucho tiempo que te admiro, te conozco. Gracias por traernos este libro que se llama La generación de 1994 que marcó historia, Grupo San Ángel. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un privilegio estar con dos periodistas a los que quiero y admiro tanto como ustedes. Era un grupo de lo más extraño. Cuando se empezó a conjuntar ese Grupo San Ángel, la gente decía, bueno, ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es el partido político? No lo había, ¿no es así? Sí, es cierto. Yo creo que una parte muy importante a subrayar de la notoriedad del Grupo San Ángel es que esta idea, que originalmente fue de Carlos Fuentes, consistió en convocar a personas de distintas trayectorias, de distintos orígenes. Había gente que venía lo mismo de Guadalajara, que venía de Monterrey, que venía de otras partes del país y desde luego quienes vivíamos en la Ciudad de México, pero la característica principal era que teniendo distintas filias y fobias, porque había militantes del PRD, militantes del PRI, militantes del PAN, y quienes como yo no militábamos en partido alguno, y sin embargo tuvimos la capacidad para poder conversar, para poder debatir en un ánimo de respeto y de pares. ¿Cómo fue que pudo sobrevivir ese barco en la tormenta, Alfonso? Yo creo que precisamente por eso, lo planteaba bien Sergio en un principio, yo creo que el 94 de alguna manera empezó unos meses atrás, en mayo de 93, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Entonces, nosotros podemos ver ese tiempo nublado como la conjunción de una serie de acontecimientos verdaderamente graves
y que podrían haber sido traducidos, y de hecho algunos los tradujeron así, como una mano negra que pretendía desestabilizar al sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque si sumamos el atentado a Posadas Ocampo con los otros acontecimientos, es posible leerlo como una forma de golpear, por una parte, a la institución Iglesia Católica Mexicana, una institución importante en el sistema político, pero después la irrupción del ejército zapatista con un manifiesto, la declaración de la Selva Lacandona, que implicaba declararle la guerra al gobierno mexicano y a las Fuerzas Armadas. Ahí están otras dos instituciones interpeladas. Y luego, Luego el asesinato de Luis Donaldo, que significó un golpe al partido dominante en esa época y desde luego a la pero, presidencia. a ver, ¿tú crees entonces que no fueron casualidades, sino causalidades? No, yo creo que es posible que cada una de ellas respondiera a una distinta lógica, pero creo también que cabe la teoría de la conspiración porque alguien podría decir, ¿cómo es posible que en este periodo tan breve se ataque a la institución Iglesia Católica, Presidencia de la República, Fuerzas Armadas, Partido Revolucionario Institucional y Congreso de la Unión? Entonces cabía la posibilidad de construir esa hipótesis. Mi conclusión, en lo personal, es que cada una responde a diferentes orígenes, a diferentes razones, pero el hecho de que se hubieran conjuntado hizo que alguien llamara correctamente a 94 como nuestro annus horribilis. Y lo fue de alguna manera. Lo fue. Cuéntanos del grupo San Ángel. Había algunos personajes de una personalidad muy rimbombante, unas divas verdaderas, y había otros que eran muy discretos. ¿Cómo funcionaba el grupo San Ángel? ¿Cómo se debatía? ¿Y qué surgió finalmente de todas estas discusiones? Yo creo que una de las cualidades del grupo fue la laxitud en cuanto a sus reglas. Y quizá diría también que fue una de las razones para que fuera languideciendo. Pero en un principio había algo tan simple como esto, que el anfitrión, aquel que nos recibía en su casa, coordinaba la mesa y nos iba dando la palabra según el orden en que se iban solicitando, de tal manera que íbamos construyendo poco a poco posicionamientos y al término de la sesión se asignaba a una comisión redactora de el planteamiento del grupo, se sometía esto a la opinión de todos los integrantes y se publicaba. O sea, no había en realidad nadie dominante, porque había la impresión de que personalidades como Jorge Castañeda o la maestra Elba Ester Gordillo Demetrio Sodi. o Demetrio Sodi eran los que dominaban, pero no era cierto. Yo creo que ellos dominaron en un primer momento, es decir, yo creo que quienes tradujeron la idea de Carlos Fuentes fueron ellos, es decir, que finalmente el grupo arranca porque hay operadores políticos muy eficaces, que eran efectivamente Demetrio Sodi, Jorge La Castañeda, maestra Adolfo Aguilar Cícer y la Elbester. maestra Elbester. Ujú. Entonces ellos son el motor original. Incluso recordaría que el grupo nace sin nombre. Se hablaba de un frente ciudadano, Ujú. pero como las primeras dos reuniones se hicieron en casa de Jorge Castañeda, en Tlacopac, San Ángel, un día el periódico Reforma presentó la nota de nuestra reunión y dijo el grupo de San Ángel. Ujú. Y nos gustó el nombre y dijimos, Se pues quedó. nos quedamos como tal y empezamos Porque a... no implicaba tampoco ninguna connotación de carácter político Exacto, partidista, ¿no? exacto, Era eso muy era... casual. Sí, nos gustó mucho y de hecho todos los planteamientos públicos de nuestro grupo fueron firmados por Grupo San Ángel. Alfonso, para quienes se pregunten por qué es importante revivir el 94, habrá algunos millennials que ya lo vean muy distante o algunas personas que digan, pues ya pasó hace relativamente mucho tiempo. Hay muchos jóvenes que no ¿Por habían qué nacido. es importante el 94 como un aprendizaje para el México actual? Sin duda, porque el preámbulo del 94 y en mi caso como sociólogo, Ujú. siempre le doy una gran atención a la génesis de los fenómenos. Entonces, en este caso, yo creo que el antecedente inmediato había sido la elección presidencial del 88, una elección contaminada por el fraude, Ujú. una elección que muchos repudiamos por... Era el México todavía del ratón loco, del carrusel, de las urnas embarazadas, Ujú. cosas que los jóvenes no entienden qué era, pero era el México en el cual
la elección era una simulación. Pero El México, presidente de la República decidía quién era su sucesor y ese era. bárbaro en el sentido Sí, democrático. y en ese sentido, la elección de 94 tiene ese referente, pero además lo tiene en un contexto de candidatos fuertes, de nuevo el ingeniero Cárdenas y Mm, Diego Fernández de Ceballos. Entonces hubo quien, y ese fue Demetrio Sodi, en un artículo en el periódico La Jornada, advirtió del riesgo del choque de trenes. Ujú. Es decir, la hipótesis era que este nivel de confrontación iba a derivar en un conflicto postelectoral y que había que tratar de evitar ese conflicto postelectoral, de tal forma que el 94 es un año de una formidable polarización. Y yo no pensaría de manera alguna que hoy estamos repitiendo los elementos que singularizaron al 94, pero sí en la parte de polarización. Entonces, a 25 años de distancia, hoy nos encontramos con una sociedad realmente muy polarizada. Tenemos a un grupo, en mi opinión, mayoritario, que es un grupo que ha sido lastimado, que ha sido abandonado en cierta medida y que encuentran en el presidente López Obrador su voz, su esperanza de un cambio profundo y que lo han convertido en una especie de deidad que es mm. intocable, que no se equivoca nunca y que incluso se han convertido a través de las redes sociales en grupos de linchamiento, Inquisidores, ¿no? inquisidores, pero dramáticos, duros, y frente a eso está otro sector, ciertamente minoritario en términos numéricos, pero con una gran significación, con un gran peso social, político, económico, que ve con preocupación y con temor la manera atropellada en que está avanzando la cuarta Esa suerte transformación. de revancha social, ¿no? Y entonces yo creo que la experiencia del Grupo San Ángel puede ser rescatable en el sentido de la pertinencia a 25 años de distancia de construir instancias diversas, plurales, Mm. no para estar en contra del presidente, sino estar a favor de México. Es decir, una instancia que O sea, sí sirvió, porque hubo mucha gente que dijo de qué sirvieron tantas sesiones, tantas discusiones, tantos alegatos. ¿Sí sirvió de algo el Grupo San sí, sin Ángel? lugar a dudas. Yo creo que cuando observamos nuestro sistema político a 25 años de distancia, hay que recordar que, por ejemplo, en el 94, el Instituto Federal Electoral estaba presidido por el secretario de Sí, Gobernación, Ujú. es decir, que teníamos instituciones con el dominio del poder público. Secretario de Gobernación que al mismo tiempo era miembro del PRI, del partido de Sí, gobierno. aunque en ese caso, en el tramo final ya no, porque Salinas con inteligencia escogió a Carpizo, que sí. había sido rector de la universidad y que Tenía ese hasta el aire propio Salinas decía, académico. ahora tienen a un presidente que no milita en mi partido. Ujú. Pero eso ya fue el IFE, ¿no? Y pues Sí, ya fue en el último sí, tramito. ujú, sí. Sí. Ahora, ¿qué esperas que encuentren tus lectores, mi querido Alfonso? Yo creo que, por un lado, entender que este país de tiempo en tiempo ha vivido condiciones muy adversas y que ha tenido el talento para superarlas. Efectivamente, hoy tenemos un IFE Ciudadano, tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información, tenemos una gran simetría en la competencia electoral. No era hace 25 años, en donde todos los recursos públicos y mediáticos estaban a favor. Entonces, que sí se logró cambiar, pero yo diría también una advertencia, Ricardo. La advertencia es, cuesta mucho trabajo construir instituciones democráticas, pero pueden ser capturadas o derruidas muy fácilmente y que hay que defenderlas. Una lección que hay que retomar. Así la es. El día de hoy en 94. particular. Alfonso Zárate, autor de La Generación de 1994, que marcó historia. Grupo San Ángel. Gracias por esta Muchas gracias, conversación. Sergio. Gracias. Ricardo, qué Alfonso. gusto. Gracias. Y nosotros, Nosotros continuamos. Hace unas cuantas semanas me encontré con este lugar maravilloso, se llama el Centro de Artes Vivas y ni siquiera parece que sea un lugar que esté en medio de la calle de Salvador Novo en Coyoacán, Que en es Santa icónica Catarina. de Así es. Coyoacán y de este barrio también. ¿Y sabes qué me impresiona, mi querido Sergio? Gracias por traerme aquí, traernos a todos nuestros televidentes aquí. Me impresiona que es un lugar muy moderno, pero no desentona Para nada, con, sí. con el entorno habitual de la arquitectura coyoacanense, ¿no? Sin duda. ¿Eh? Y yo creo que además es un lugar que está siempre haciendo actividades. Vine yo, el día que vine,
a presentar una exposición sobre la caída del muro de Berlín, los 30 años, Wow. pero están constantemente haciendo eventos y tienen cursos. Por eso se llama un centro de artes vivas. Así es, eso a mí me gusta, me pareció magnífica la idea, pero ve además lo hermoso que es el lugar. Pues un conceptazo. Mira, Sí. tienen un restaurante, estoy viendo Sí, que se llama Frida. así es, Ajá. así es. Y A como ves, propósito tienen de la hasta pantalla, sede puedes ver al americana. Barça jugar fútbol y esas Oye, cosas. bueno, eso está Si andas estupendo. por aquí. Ándale. Bueno, la verdad es que me impresiona muchísimo. Además, es un lugar muy, muy amplio, te da una sensación Sí, de espacio, de tranquilidad, Sí, de ¿no? espacio, ándale, ¿no? Muy, muy acogedor también. Vamos hacia arriba, ahí vamos a ver a la encargada de este lugar. Muy bien. Sergio, qué buen hallazgo, ¿eh? ¿Ya ves? El tuyo. Nunca te lo hubieras imaginado. Mira, aquí está Yolanda Fernández, ella es la administradora de este Centro de Artes Vivas. Buenas tardes, bienvenidos aquí ¿Cómo al está, Centro de Artes Yolanda? Vivas, mucho Sí, gusto. Yolanda, gracias por Bienvenidos recibirnos. aquí. Cuéntenos en primer lugar, ¿cuándo se hizo esto? Porque es relativamente nuevo. Y- Tiene ¿Quién es el relativamente concepto? Es poco un mes tiempo, hermoso. son 2 años más o menos lo que ya está funcionando como Centro de Artes. El arquitecto que lo diseñó es Víctor Márquez, que es el mismo arquitecto que diseñó La Mexicana. Entonces, si ven el concepto, tiene varias similitudes, ¿no? Sí, porque decíamos que es un concepto muy moderno, muy espacioso, pero que no rompe con la armonía de Coyoacán. Y con lo verde también, que Sí. conserva muchas áreas verdes, que eso yo creo que es muy importante. Pero veo que cambian constantemente de exposiciones y de Sí. actividades. Sí, tenemos muchas actividades. De hecho, tenemos actividades en el museo con diferentes tipos de pues, exposiciones. Tuvimos una de fotografía con un fotógrafo de Barcelona, que es Javi Duarte, y estuvo con nosotros con una muestra muy interesante también de cómo ve él a la gente en México, ¿no? Estuvo muy interesante también. Y ahorita tenemos algo que me gustaría mucho que Sí, conocieran. a ver, vamos, Están vamos, en vamos. montaje, son unas chicas que vienen de la Universidad de Anáhuac, que están haciendo su examen final y están en montaje de su obra justamente. Y aquí está... Unas jóvenes artistas. exactamente. Muy bien, muy bien. Y Dolores, ¿verdad? Sí, Dolores Martín Dolores del Campo. Martín del Campo, ¿cómo estás? estamos? Bien, bien. Mucho Mucho gusto. gusto, gracias. En primer lugar, ¿qué por lugar más recibirnos. hermoso? Más hermoso, exacto. ¿Qué tipos de actividades? Ya nos decía Yolanda que hay pues exposiciones y van cambiando constantemente, Vamos ¿no? cambiando según sea los requerimientos de la gente que nos viene a visitar. Está abierto a todo el público, lo rentamos por semana, por día, por meses. Muchas veces apoyamos a las nuevas generaciones de artistas y entonces los dejamos que expongan todo Su su trabajo. su trabajo Muy bien. como un apoyo. Y entonces aquí viene la gente a comer en Frida y vienen a visitarlo. Pero además le da independencia, también para Independencia, manejarse exacto. en un ámbito que exige tanta libertad como es la creación artística. Esto quiere decir que si mi amigo Ricardo Rocha quiere exponer aquí sus Pero- últimos cuadros, sí lo puede hacer. Ay, claro que sí. No serán los últimos, sino los más Los más recientes. No me eches recientes. la sal. Ok. Sí, por supuesto, claro vendremos. que sí, claro que sí. Muy Se han bien. expuesto todo Entonces- tipo ¿Hay de... cursos además o son nada más exposiciones y el Los restaurante? cursos realmente no los hemos planificado Promovido, muy bien porque es que todo tipo de gente que viene aquí nos hace requerimientos diferentes. Más que nada son talleres, ¿no? Son talleres, son congresos, son días que vienen de trabajo de diferentes empresas. Entonces, ellos realmente son los que nos han venido a promover y muchas veces nos dicen, es que mi mamá es pintora, ¿por qué no hacemos una colectiva? Y entonces nosotros les ayudamos a montar la exposición, a hacer la curatoría, a hacer la narrativa de todas las exposiciones y están bienvenidos. ¿Y esto que estamos viendo entonces son de muchachas, de Es un estudiantes? examen profesional La- de la lo Escuela que estamos de viendo aquí en Artes, las, ¿sí? ¿por qué no nos ¿Dónde? acercamos un poco? de ¿Dónde? la Anáhuac, de la Universidad de Anáhuac, y entonces ellas tienen que hacer la narrativa, la curaduría, la museografía, y ellas Ajá. pintan. Sí. Entonces les abrimos el espacio para que ellas tuvieran este tipo de Unas obras bellísimas. de experiencia. ¿eh? Así Mira qué es. interesante. Y lo Bueno, interesante es que lo están montando en este momento. Ellas los Sí. están montando porque es su examen profesional. Es la Bueno, museografía. Van a ellas a hacer su examen Bueno, profesional. venga, no ¿Eh? come. El señor Rocha es peligroso, pero no nerviosísimas tanto. por el examen.
Algo, un poco. Sí, no, esto lleva planeación, un semestre. Pero qué tal Pero que tengan felices un museo también. de verdad como este, ¿no? Además es un museo tan hermoso, ¿no? Sí, sí, está precioso, la verdad es que la Nos oportunidad. emociona mucho Sí. poder estar aquí. Pues sí, la verdad es que sí nos emociona. Es la primera experiencia profesional, es un avance de lo que se va a vivir con nosotras como artistas y es vivirlo desde el punto cero, que es la curaduría, la museografía, desde crear nuestra obra, desde haber elegido el título, todo. Sus nombres rápidamente. Bueno, mi nombre es Ana González. Yo soy Carla Haas. Ujú. Mariana Cajigal. De verdad. Y debe ser muy bonito, ¿no? Claro, el que claro. ustedes puedan promover esto. Por supuesto. ¿Qué días está abierto para el público, horarios? De lunes a viernes de 9 a 6 y sábados y domingos siempre tenemos una guardia de alguien para ayudarlos a atenderlos. Bien, Pues, muchas gracias. Dolores, por la gracias por- hospitalidad. No, no tenernos tienen aquí. por qué. Sí, Yolanda. Tenemos actividades también que son actividades de fin de semana. Los fines de semana tenemos los domingos para los niños, unos talleres que son matutinos, que vienen desde 0 a 4 años y luego de 4 a 12 años para hacer actividades tanto de tipo tecnológico y demás, como de tipo musical con los niños y sus papás. Es mucha convivencia, fomentamos mucho la convivencia en familia. Entonces las familias vienen aquí, traen a sus niños, participan en estos eventos que los hace Resonancia Cultural, que ya tienen experiencia con trabajo con niños. Pues muy bien, Pues gracias. hay muchos motivos para acudir. Muchas gracias. Sí, bienvenidos. Gracias. ¿Y sí. nosotros qué hacemos? Pues podemos ir al Frida, pero también podemos continuar un rato. Tenemos que que seguir sí. trabajando. Aquí los esperamos. Bienvenidos. Luz Interruptus es un colectivo artístico español que lleva a cabo intervenciones urbanas en espacios públicos. Tiene como materia prima, fíjese usted, la luz y la noche. Los utiliza como lienzo. Son intervenciones, muchas de ellas efímeras, para las que echan mano de lugares y objetos como calles, plazas, materiales de reciclaje y la naturaleza misma. Pero hoy hablaremos de una en particular, literatura contra tráfico. Una iniciativa tan original como fascinante que lo mismo se ha instalado en Toronto que en Melbourne, Madrid, Nueva York y Michigan. La idea ha sido la de tomar una calle o avenida muy transitada por automóviles y transformarla por un día en un hermoso río de libros iluminados. Los organizadores son muy claros, queremos que la literatura se apodere de las calles y se convierta en conquistadora del espacio público, ofreciendo gratuitamente a los que pasean un lugar libre de tránsito que por unas horas sucumbirá al modesto poder de la palabra escrita. Es así como un espacio urbano reservado convencionalmente a la velocidad, la contaminación y el ruido se convierte por una noche en un lugar para la tranquilidad y la convivencia, con una suave luz difusa reflejada en las páginas de miles de libros iluminados. Pero lo mejor de todo es que los libros están a disposición de quien se los quiera llevar, por lo que la instalación tendrá la duración que los usuarios quieran y cuando ya no la quieran, pues bueno, pues desaparecerá. Para la instalación que tuvo lugar en la ciudad de Ann Arbor, en el estado de Michigan, y que aquí vemos, se consiguieron más de 10,000 libros que donaron librerías y particulares. Un ejército de voluntarios trabajó durante varias semanas en la clasificación, acondicionamiento e iluminación de los libros para finalmente ocupar un largo tramo de asfalto que se convirtió en un río de olas blancas formado por las hojas de los libros movidas por el viento. Después de que se hizo completamente de noche, los visitantes pudieron acceder al interior de la pieza y disfrutar de los libros y llevarse los que más les gustaran. En menos de 2 horas todos los libros iluminados desaparecieron, quedando la calle completamente vacía y limpia y lográndose el objetivo del reciclaje total. Y así, emocionados e iluminados por esta bella iniciativa, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Con muchas ganas de leer, mi querido Ricardo, pero por supuesto que sí. los esperamos la próxima semana en lo que ya será nuestra emisión número 227. Hasta entonces, hasta siempre.